Welcome everyone to our service today. Especially we welcome those who are the first time to our church. And you just have found a home in Tenerife. Bienvenidos a todos a nuestra iglesia esta mañana. Para los que por primera vez están visitando, ya han llegado a nuestro hogar aquí en Tenerife, nuestra familia en Cristo. Has anyone watched the movie called 90 Minutes in Heaven? It's based on a true miracle that Pastor Don Piper experienced. La pregunta es si alguien ha visto una película que se llamaba 90 minutos en el cielo, que está basado en un milagro real que vivió el pastor Don Piper. Muy bien, hay algunas. Por si acaso la mayoría no había visto, voy a explicar. So, on his way for teaching Bible study, his car, this pastor's car, was crushed by a tractor, and he was declared dead by 4 paramedics, and his body lay on their car for 90 minutes. La historia de esta película, 90 minutos en el cielo, es de este pastor mientras iba en camino para dar una clase de un estudio bíblico. Su coche fue aplastado por un tractor en la autopista. 4 paramédicos lo declararon muerto y su cuerpo permaneció bajo una lona durante 90 minutos. And there was another pastor who was a few cars behind him, and he heard God's voice that God asked him to pray for the victim of the red car. Y con este accidente había otro pastor en un otro coche, un par de coches por detrás del Don Piper, y él escuchó a este hombre la voz de Dios pidiéndole que orara por la víctima del auto rojo. In spite that the policeman kept saying that guy, that man, so Pastor Don Piper in red car was dead. And he crawled in under the car, saw the terrible looking body, and he cried, "Sir, I don't know what I can do for you. I am sorry." A pesar de que la policía ya insistía de que el hombre del coche rojo había muerto, él, este otro pastor, se arrastró bajo la lona, vio el cuerpo con aspecto espantoso y exclamó: "Señor, yo no sé qué puedo hacer por usted, lo siento." Then he started to sing, crying, "What a friend we have in Jesus." Soon he heard another voice join him. Largely shocked, he ran out to the rescue team, begged them to examine Don Piper again. Since that moment, Don Piper became a living miracle. Así que este pastor comenzó a cantar: "¿Qué amigo tenemos en Jesús?", con este hombre que pensaba que estaba ya muerto, y poco después escuchó otra voz que se unía a la suya, y profundamente sorprendido corrió hacia el equipo de rescate y le dijo de volver a examinar a Don Piper, y desde este momento Don Piper se convirtió en un milagro viviente. Let us stand up and start our service today to sing together this great hymn, "What a friend we have in Jesus." Así que comencemos nuestro culto de hoy cantando este gran himno como nuestra oración. And we sing it as our prayer. Así que vamos a cantar "¿Qué amigo nos es Cristo?". All our sins and griefs to bear.
let us keep standing. We are going to read Psalm 57, 9 to 7. Salmo 57, 9 y dice, 9 a 10, Dios dice, I will praise you, Lord, among the nations. I will sing of you among the peoples. te alabaré entre los pueblos, oh Dios, cantaré de ti entre las naciones. For great is your love, reaching to the heavens. Your faithfulness reached to the skies. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. So let us continue to sing. I will praise you. Vamos a seguir cantando, te doy gracias, Señor. I will give thanks to this. Yeah. Por favor, pueden sentarse. We have some announcements now. Tenemos algunos anuncios esta mañana. On Tuesday, 17:30, we have English Bible study. And on Wednesday, 16:30, we have Spanish Bible study. El próximo martes a las 5:30 aquí en la iglesia tenemos nuestro estudio bíblico en inglés. Y el miércoles a las 4:30 aquí el estudio en español. And this Friday, we have an event called the Worship and the Prayer at 18:30 in bilingual. So everyone is welcome. Y no se olviden que este próximo viernes tenemos como costumbre cada mes nuestro evento de adoración y oración aquí a las 6:30 en la iglesia. Así que todos están invitados y a llevar gente, traer gente que también pueden juntarse con nosotros en oración y también en alabanza. And I have a request. Please, everybody visit our fundraising table, which is supporting our Christian campus for children and the young. All donations for items
on the table gratefully received. And we thank everyone for your support, both by donation or by prayer. Y para recordar que siempre con nuestra querida Jenny, que está aquí, siempre hay una mesa y ella siempre está poniendo como cartas y cosas así que está recaudando, nosotros estamos recaudando fondos siempre para los ministerios aquí, sobre todo los campamentos de niños y de jóvenes, así que siempre pueden pasar para echar un vistazo a lo que está aquí en la mesa y siempre lo que quieren aportar y dar, todo va a los ministerios de los jóvenes, así que muchas gracias por su apoyo con esto. I didn't mention Jenny's name because she didn't want her name to be mentioned. She's doing the job of God. She just donate her talent. Yes, it's her who's doing this. So the last announcement is after today, after this service, we are going to have an extraordinary meeting for all members. Y para recordar también el último anuncio, hoy después del culto para los miembros de la iglesia tenemos nuestra asamblea para repasar y hablar de varios asuntos de la iglesia. So please stay for a little while to have this meeting. Así que para los miembros a pasar más tiempo, a quedarse aquí después para asistir a esta asamblea si se puede. So now we are going to have the offering, to get the offering. During this time, Joanna and I will sing a song. Anybody who knows this song can follow us. And on the display, it's only English, but we will sing Spanish and English. Ahora vamos a tener nuestro tiempo de diezmo y ofrendas y durante ese tiempo nosotros las dos vamos a cantar otro himno juntas, a Dios cuidará de ti. Si conocen este himno, están invitados a cantar con nosotros. Está en la pantalla la palabra, la letra en inglés y vamos a cantar tanto en inglés como en español. Tus afales y
ofrenda. Amantísimo Señor, una vez más en esta semana le damos las gracias por la semana tan bendita, tan linda, tan hermosa que nos ha estado a través de toda ella, Señor. Gracias te damos siempre, de todo corazón, por todo lo que haces por nosotros, Señor, y por toda la humanidad. Así veamos nosotros cosas que no entendemos, pero tú sabes por qué son, y en el momento que sean, se arreglarán. Eso estoy totalmente seguro, porque tú lo haces todo, Padre, todo lo bueno, Señor. De ti parte todo lo bueno, Padre mío. Gracias por todo, en tu nombre, Señor. Amén. Our Heavenly Father, we thank you for these offerings. We thank you for your mercy. We thank you for your great love. May you give us wisdom to use this for your kingdom. We thank you in the name of Jesus. Amen. Today we have our scripture reading. We found it 1 Peter 2, 1-10. Sheila Bister and Eloy will read for us. Ahora antes del mensaje tenemos nuestra lectura bíblica que se encuentra en 1 Pedro capítulo 2, 1-10. Y Sheila Bister y Noé van a leerlo por nosotros. Le doy paso a la dos. Our reading today comes from Peter 1, chapter 2. Therefore, rid yourself of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it they may grow up into their salvation, now that you have tasted that the Lord is good. As you come to him, the living stone, rejected by humans but chosen by God and precious to him, you also, like living stones, are being built into a spiritual house, to be holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For in the scripture it says, "See, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in him will never be put to shame." Now to you who believe, the stone is precious, but to those who do not believe, the stone the builders rejected has become the cornerstone, and a stone that causes people to stumble on a rock that makes them fall. They stumble because they disobey the message, which is also what they were destined for. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. May the Lord hear and bless our readings. Primera de Pedro 2, del 1 al 10. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer
sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. What a pity the young people have gone yet. Eso por eso que los jóvenes ya se han ido a su clase, pero vamos a cantar otra canción We are primero. going to sing another song before we listen to the message. Blessed Assurance. Please stand up. Pónganse de pie porque antes del mensaje vamos a cantar juntas Grande Certeza. Canción
be seated. Tomen asiento, por favor. So now Juan Ramon will give the message, will bring us message, and Sheila will translate it. Ahora le doy paso a Juan Ramón para darnos el mensaje esta mañana, traducido por Sheila. And we give a small prayer. Heavenly Father, we thank you for this message that Juan Ramon will bring to us. Let you please open our mind, our heart, our ear to listen to it. And we thank you in the name of Jesus. Amen. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta mañana, que es otra alegría y bendición estar aquí juntos como familia, adorándote, acercándonos más a tu palabra y escuchando tu voz. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestra vida, la vida de los jóvenes que han estado juntos esta semana en el campamento, que bendice su vida. Gracias por este mensaje que nos llega a nuestro corazón para ponerlo en práctica. Y gracias por Juan Ramón por preparar este mensaje esta mañana por nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Buenos días, hermanos. Good morning, brothers and sisters. Cuando comencé a asistir a los cultos en una iglesia, incluso antes de entregar mi vida al Señor, había muchas cosas que me llamaban la atención. Era algo normal. Venía de un ambiente muy alejado del Evangelio y escuchaba expresiones y veía costumbres que todavía no comprendía. Todo aquello era nuevo para mí. When I first started attending church services, even before I gave my life to the Lord, many things caught my attention. This was normal. I came from a background very far removed from the gospel, and I heard expressions and saw customs that I didn't yet understand. All of it was new to me. Con el paso del tiempo, fui entendiendo muchas de esas expresiones. Sin embargo, hubo una que nunca terminé de asumir del todo. Me refiero a cuando hablamos del pueblo evangélico, y no digamos ya del término representantes del pueblo evangélico. No pretendo abrir un debate sobre el lenguaje, porque ese no es el propósito de esta predicación. Pero sí creo que, sin darnos cuenta, esa forma de hablar puede hacernos perder de vista una verdad mucho más profunda. Over time, I came to understand many of those expressions. However, there was one I never fully grasped. I'm referring to when we talk about the evangelical people, and even more so the term representatives of the evangelical people. I don't intend to start a debate about language, because that's not the purpose of this sermon, but I do believe that without realizing it, this way of speaking can make us lose sight of a much deeper truth. Cuando abrimos la Biblia, descubrimos que Dios no define a los creyentes por una denominación. La Escritura utiliza una expresión mucho más hermosa y mucho más significativa: el pueblo de Dios. No somos un pueblo porque pertenezcamos a una organización o porque compartamos una tradición religiosa. Somos el pueblo de Dios porque Él nos llamó, nos rescató por medio de Jesucristo y nos hizo suyos. When we open the Bible, we discover that God doesn't define believers by a denomination. Scripture uses a much more beautiful and much more meaningful expression, the people of God. We are not a people because we belong to an organization or because we share a religious tradition. We are the people of God because He called us, redeemed us through Jesus Christ, and made us His own. Precisamente es eso lo que quiero recordar, lo que Pedro quiere recordar a los creyentes a los que escribe esta carta. Eran cristianos que estaban sufriendo por causa de su fe. Muchos eran rechazados por la sociedad y podían llegar a sentirse pequeños, olvidados o sin importancia. Pero Pedro les recuerda una verdad extraordinaria. Puede que el mundo no sepa quiénes son, pero Dios sí sabe quiénes son. That is precisely what Peter wants to remind the believers to whom he writes this letter. They were Christians suffering because of their faith. Many were rejected by society and could feel small, forgotten or unimportant. But Peter reminds them of an extraordinary truth. The world may not know who they are, but God does. Por eso escribe una de las palabras más hermosas del Nuevo Testamento que acabamos de leer y la que nos centraremos en este mensaje. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. That is why he writes some of the most beautiful words in the New Testament, which we've just read. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. You who once were not a people, but now are the people of God. You who once had not received mercy, but now have received mercy. En estos dos versículos encontramos la respuesta a dos preguntas fundamentales que todo creyente debería de hacerse. La primera es, ¿quién soy delante de Dios? Y la segunda, ¿para qué me ha salvado Dios? A lo largo de esta mañana veremos cómo Pedro responde primero a nuestra identidad y después a nuestra misión. In these two verses, we'll find the answer to two fundamental questions that every believer should ask themselves. The first question is, who am I before God? And the second, what has God saved me for? Throughout this morning, we will see how Peter answers first our identity and then our mission. Lo primero que Pedro quiere que estos creyentes recuerden es que su valor no depende de cómo los vea el mundo, sino de cómo los ve Dios. La sociedad puede despreciarlos o despreciarnos, rechazarlos o ignorarlos, pero eso no cambia en absoluto lo que Dios piensa de ellos. Para explicarlo, Pedro utiliza 4 expresiones que describen quiénes somos en Cristo. The first thing Peter wants these believers to remember is that their worth does not depend on how the world sees them, but on how God sees them. Society may despise, reject, or ignore them, but that does not change at all. That does not change at all what God thinks of them. To explain this, Peter uses 4 expressions that describe who we are in Christ. Pedro comienza diciendo que somos un linaje escogido. Con estas palabras nos recuerda que nuestra salvación comenzó en Dios y no en nosotros. No fue consecuencia de nuestra bondad, de nuestra religión o de nuestra inteligencia. Todo comenzó en la gracia de Dios, que tomó la iniciativa cuando nosotros no podíamos salvarnos. Peter begins by saying that we are a chosen people. With these words, he reminds us that our salvation began in God and not in ourselves. It was not a consequence of our goodness, our religion, or our intelligence. It all began in the grace of God, who took the initiative when we could not save ourselves. Jesús mismo dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Qué descanso produce esta verdad? Nuestra seguridad no descansa en nuestros méritos, sino en el amor fiel del Señor. Si nuestra salvación dependiera de nosotros, viviríamos llenos de temor, pero como depende de Él, podemos descansar en su fidelidad. Jesus himself said, "You did not choose me, but I chose you." What a relief this truth brings. Our security does not rest in our own merits, but on the Lord's faithful love. If our salvation depended on us, we would live in fear. But since it depends on Him, we can rest in His faithfulness. Al mismo tiempo, esa verdad elimina cualquier motivo de orgullo. Ninguno puede sentirse superior a otro creyente, porque todos llegamos a Cristo exactamente de la misma manera, como pecadores necesitados de misericordia. Cuando comprendamos esto, dejamos de admirarnos a nosotros mismos y comenzamos a admirar la inmensa gracia de Dios. At the same time, this truth eliminates any reason for pride. No one can feel superior to another believer, because we all come to Christ in exactly the same way, as sinners in need of mercy. When we understand this, we can stop admiring ourselves and begin to admire God's immense grace. Hace años leí la historia de un niño que era adoptado. Un compañero de colegio intentó burlarse de él diciéndole, tus padres no son tus padres de verdad. El niño respondió con una frase preciosa, los tuyos tuvieron que aceptarte porque naciste en su familia. Los míos me eligieron porque me amaron. Aquella respuesta los hizo callar a todos. Years ago, I read the story of a boy who was adopted. A classmate tried to make fun of him, saying, your parents aren't your real parents. The boy responded with a beautiful line, your parents had to accept you because you were born into their family. Mine chose me because they loved me. That answer silenced everyone. Pedro continúa diciendo que somos un real sacerdocio. Para un judío del primer siglo, estas palabras debieron de resultar sorprendentes, porque en el Antiguo Testamento solamente los descendientes de Aarón podían ejercer el sacerdocio y presentar sacrificios delante de Dios. Peter goes on to say that we are a royal priesthood.
For the first century Jew, these words must have been surprising, because in the Old Testament only the descendants of Aaron could serve as priests and offer sacrifices before God. Pero cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó y el camino hacia la presencia del Padre quedó completamente abierto. Gracias a Jesucristo, todos los creyentes tenemos hoy libre acceso a Dios. Ya no necesitamos otro mediador, porque Cristo es nuestro único y perfecto mediador. But when Christ died on the cross, the veil of the temple was torn, and the way to the Father's presence was fully opened. Thanks to Jesus Christ, all believers today have free access to God. We no longer need another mediator, because Christ is our one and only perfect mediator. Eso no significa que todos desempeñemos el mismo ministerio dentro de la iglesia. Dios concede diferentes dones y responsabilidades. Sin embargo, todos compartimos el mismo privilegio de acercarnos con confianza a Dios, sabiendo que somos escuchados por medio de Jesucristo. This does not mean that we all perform the same ministry within the church. God grants different gifts and responsibilities. However, we all share the same privilege of approaching the Father with confidence, knowing that we are heard through Jesus Christ. Pedro añade además que somos un real sacerdocio. Pertenecemos al reino del Rey de Reyes y servimos al Señor de Señores. No existe honor más grande que formar parte de su reino y servir un rey tan glorioso. Peter further adds that we are a royal priesthood. We belong to the kingdom of the King of Kings and serve the Lord of Lords. There is no greater honor than being part of his kingdom and serving such a glorious king. En tercer lugar, Pedro afirma que somos una nación santa. La santidad significa que Dios nos ha apartado para Él. No quiere decir que ya hayamos alcanzado la perfección, porque todos seguimos luchando cada día contra el pecado y necesitamos continuamente la gracia del Señor. In third place, Peter affirms that we are a holy nation. Holiness means that God has set us apart for himself. It doesn't mean that we have already reached perfection, because we all continue to struggle against sin every day and continually need the Lord's grace. Sin embargo, nuestra vida ya no tiene el mismo rumbo de antes. El mundo intenta moldearnos según sus valores, pero el creyente está llamado a parecerse cada día más a Cristo. Este debe ser el deseo que gobierne nuestra vida. However, our lives no longer follow the same course as before. The world tries to mold us according to its values, but believers are called to become more like Christ each day. That should be the desire that governs our lives. La santidad tampoco consiste únicamente en evitar ciertos pecados. Es mucho más que eso. Consiste en reflejar el carácter de Jesús en nuestra manera de hablar, de tratar a nuestra familia, de trabajar y de comportarnos como cuando nadie nos observa. La verdadera santidad no es una apariencia para el domingo, sino una vida transformada por el Espíritu Santo. Holiness is also not simply about avoiding certain sins. It is much more than that. It consists of reflecting the character of Jesus in the way we speak, treat our family, work, and behave when no one is watching. True holiness is not a facade for Sunday, but a life transformed by the Holy Spirit. Finalmente, Pedro dice que somos un pueblo adquirido por Dios. Y surge una pregunta inevitable. ¿Cuál fue el precio de esa compra? No fue oro ni fue plata. Fue la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz para rescatarnos. Finally, Peter says that we are a people of God's own possession. And an inevitable question arises. What was the price of that purchase? It wasn't gold or silver. It was the precious blood of Jesus shed on the cross to redeem us. Eso significa que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a aquel que entregó su vida por nosotros. Y esa verdad cambia completamente la manera en que nos vemos. Nuestro valor no depende del éxito, del dinero, de la salud o de la opinión de los demás. Nuestro verdadero valor está en Cristo. That means we no longer belong to ourselves. We belong to the one who gave his life for us. And that truth completely changes the way we see ourselves. Our worth doesn't depend on success, money, health, or the opinions of others. Our true worth is in Christ. Él nos amó hasta entregar su vida por todos nosotros. Y se pagó un precio tan alto para hacernos suyos, podemos descansar con plena confianza en esa verdad. Somos su pueblo, somos su posesión y nadie podrá arrebatarnos jamás de sus manos. He loved us so much that he gave his life for us.
And if he paid such a high price to make us his own, we can rest with a complete confidence in this truth. We are his people, we are his possession, and no one can ever snatch us out of his hands. Pero Pedro no quiere que nos detengamos solamente en nuestros privilegios. Toda identidad trae consigo una responsabilidad. Después de decirnos quiénes somos, ahora quiere responder a una segunda pregunta igualmente importante. ¿Para qué nos ha salvado Dios? But Peter doesn't want us to dwell solely on our privileges. Every identity brings with it a responsibility. After telling us who we are, now he wants to answer a second question, equally important question. What has God saved us for? Después de decirnos quiénes somos, Pedro responde a una segunda pregunta. ¿Para qué nos salvó Dios? Muchas veces pensamos que la salvación termina cuando recibimos el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, ese es solo el comienzo de una nueva vida. Dios no nos salva únicamente para librarnos de la condenación, sino para vivir cada día con un propósito. After telling us who we are, Peter answers a second question. Why did God save us? We often think that salvation ends when we receive forgiveness of our sins. However, that is only the beginning of a new life. God doesn't save us merely to free us from condemnation, but to live each day with a purpose. Pedro lo expresa con una frase muy sencilla pero llena de significado. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese para qué nos recuerda que Dios nunca actúa sin un propósito. Él no solo nos escogió para bendecirnos o para darnos la esperanza del cielo, nos salvó para que otros puedan llegar a conocerle. Peter expresses this with a very simple yet meaningful phrase, so that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. That reminds us that God never acts without a purpose. He didn't just choose us to bless us or to give us the hope of heaven. He saved us so that others might come to know him. Cuando Pedro habla de anunciar las virtudes de Dios, no se refiere únicamente a mencionar algunas de sus cualidades. Está pensando en las grandes obras que el Señor ha realizado para rescatarnos. Es una invitación a hablar de su gracia, de su misericordia, de su poder y del amor que ha mostrado en Jesucristo. When Peter speaks of proclaiming God's virtues, he isn't simply referring to mentioning some of his qualities. He's thinking of the great works the Lord has done to redeem us. It is an invitation to speak of his grace, his mercy, his power, and the love he has shown in Jesus Christ. Los primeros cristianos entendieron muy bien esta misión. Ellos no anunciaban una filosofía, ni defendían simplemente un conjunto de ideas. Tampoco ofrecían una religión más entre otras. Lo que anunciaban era una persona, Jesucristo. Hablaban de lo que Él había hecho en sus vidas y de cómo había transformado por completo su corazón. The first Christians understood this mission very well. They weren't proclaiming a philosophy, nor were they simply defending a set of ideas. They weren't offering just another religion among so many others. What they proclaimed was a person, Jesus Christ. They spoke of what he'd done in their lives and how he had completely transformed their hearts. Llegados a este punto, conviene hacernos una pregunta muy personal. Si alguien me preguntara hoy ¿qué ha hecho Cristo en mi vida?, ¿qué respondería? Cada creyente tiene una historia diferente. Algunos fueron rescatados de una vida muy alejada del Señor, mientras que otros crecieron en un hogar cristiano y eso nos recuerda una conversión no tan llamativa. At this point, it's worth asking ourselves a very personal question. If someone were to ask me today what Christ has done in my life, what would I answer? Every believer has a different story. Some were rescued from a life far removed from the Lord, while others grew up in a Christian home and don't recall such a striking conversion. Pero eso no hace que unos testimonios sean más importantes que otros. Lo que todos tenemos en común es mucho más profundo. Todos estábamos perdidos. Todos necesitábamos misericordia. Todos fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Y ese milagro por sí solo ya merece ser contado. But that doesn't make some testimonies more important than others. What we all have in common is much deeper. We were all lost. We all needed mercy. We were all called from darkness into the marvelous light of Christ. And that miracle in itself is worth telling. Todos sabemos lo que ocurre cuando una persona lleva el uniforme de una empresa. Aunque haya terminado su jornada, la gente sigue identificándole con esa empresa. Si actúa con educación,
habla bien de ella. Si actúa mal, también la representa. Nosotros llevamos cada día, por decirlo así, el nombre de Cristo. Ahí donde estamos, las personas formarán una idea de él, en parte por la manera en que vivimos. We all know what happens when a person wears a company uniform. Even after the workday is over, people still associate him with that company. If he acts politely, he speaks well of it. If he acts badly, he also represents it. We carry, so to speak, the name of Christ every day. Wherever we are, people will form an idea of him, in part by the way we live. Pedro también nos recuerda también que anunciar a Cristo no consiste solamente en hablar. Nuestras palabras son importantes, pero nuestra manera de vivir también comunica el Evangelio. Las personas observan cómo tratamos a nuestra familia, cómo trabajamos, cómo reaccionamos cuando alguien nos ofende y cómo nos comportamos cuando nadie nos está mirando. Peter also reminds us that proclaiming Christ is not just about talking. Our words are important, but our way of life also communicates the gospel. People observe how we treat our family, how we work, how we react when someone offends us, and how we behave when no one is watching. En muchas ocasiones quienes nos rodean leerán primero nuestra vida antes de escuchar nuestras palabras. Un carácter transformado por Cristo da credibilidad al mensaje que anunciamos. Cuando nuestras acciones reflejan el Evangelio, las personas están más dispuestas a escuchar aquello en lo que creemos. Often, those around us will read our lives before they hear our words. A character transformed by Christ lends credibility to the message we proclaim. When our actions reflect the gospel, people are more willing to listen to what we believe. Sin embargo, tampoco debemos caer en el error contrario. A veces se escucha decir, predica siempre y si es necesario utiliza palabras. Aunque esa frase contiene una parte de verdad, no expresa todo lo que enseña el Nuevo Testamento. Nuestra vida confirma el Evangelio, pero nuestras palabras lo anuncian. However, we must not fall into the opposite error either. Sometimes you hear it said, preach always, and if necessary, use words. While that statement contains a grain of truth, it doesn't express everything the New Testament teaches. Our lives confirm the gospel, but our words proclaim it. Las dos cosas son necesarias. Estamos llamados a vivir de tal manera que otros puedan ver a Cristo en nosotros. Pero también debemos estar dispuestos a hablar de Él cuando el Señor nos abra una puerta. Con sencillez, con amor y con respeto, podemos compartir la esperanza que hemos encontrado en Jesucristo. Both are necessary. We are called to live in such a way that others can see Christ in us. But we must also be ready to speak of Him when the Lord opens a door for us. With simplicity, love and respect, we can share the hope we've found in Jesus Christ. Pedro resume toda la obra de Dios con una expresión realmente extraordinaria. El que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. En pocas palabras describe el cambio más grande que puede experimentar un ser humano. Antes vivíamos lejos de Dios, sin conocer verdaderamente quién era, ni comprender su voluntad para nuestras vidas. Peter summarizes all of God's work with a truly extraordinary expression. He who called you out of darkness into a marvelous light. In a few words, he describes the greatest change a human being can experience. Before we lived far from God, without truly knowing who He was or understanding His will for our lives. Pero un día el Señor tomó la iniciativa. Él abrió nuestros ojos, nos hizo contemplar la belleza de Cristo y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Desde ese momento ya no somos las mismas personas, porque la gracia de Dios transformó nuestra vida. But one day the Lord took the initiative. He opened our eyes, made us contemplate the beauty of Christ, and transferred us from the kingdom of darkness to the kingdom of His beloved Son. From that moment on, we are no longer the same people because God's grace transformed our lives. Por eso hablar de Cristo no debería ser una obligación pesada, sino la respuesta natural de un corazón agradecido. Cuando alguien ha recibido un regalo tan inmenso como la salvación, desea compartirlo con otros. Quien ha conocido de verdad la gracia de Dios termina hablando de ella, porque el corazón siempre acaba expresando aquello que más ama. Therefore, speaking of Christ should not be a burdensome obligation, but the natural response of a grateful heart. When someone has received such an immense gift as salvation, they desire to share it with others. Those who have truly known God's grace end up speaking of it.
because the heart always ends up expressing what it loves most. Después de recordar nuestra identidad y nuestra misión, Pedro dirige ahora nuestra mirada hacia el pasado. No lo hace para despertar sentimientos de culpa, sino para que nunca olvidemos la grandeza de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. After reminding us of our identity and our mission, Peter now directs our gaze towards the past. He doesn't do this to awaken feelings of guilt, but so that we never forget the greatness of God's mercy toward us. Pedro termina este pasaje recordándonos una verdad que ningún creyente debería olvidar, nos dice en la palabra. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Con estas palabras nos invita a mirar hacia atrás, no para vivir anclados en el pasado, sino para valorar la inmensidad de la gracia que hemos recibido. Peter ends this passage by reminding us of a truth that no believer should forget. He says, "Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy." With these words, he invites us to look back, not to live anchored in the past, but to appreciate the immensity of the grace we have received. Pedro quiere que aquellos creyentes recuerden quiénes eran antes de conocer a Cristo. No busca despertar en ellos un sentimiento de culpa ni mantenerlos mirando continuamente a sus errores. Su propósito es mucho más hermoso, que nunca dejen de maravillarse por la misericordia de Dios. Quien olvida de dónde fue rescatado termina dando por normales las bendiciones que un día le llenaron de asombro. Peter wants those believers to remember that who they were before they knew Christ. He doesn't seek to awaken a sense of guilt in them or keep them constantly focused on their mistakes. His purpose is much more beautiful, that they never cease to marvel at God's mercy. Y esa enseñanza, Whoever forgets where they were rescued from, ends up taking for granted the blessings that once filled them with awe. y esa enseñanza sigue siendo igual de necesaria para nosotros hoy en día. Algunos recordamos un pasado muy alejado del Señor y otros crecieron en un hogar cristiano. Pero en realidad todos compartimos la misma historia. Todos estamos separados de Dios. Todos necesitábamos misericordia y ninguno podía salvarse por sus propias fuerzas. And that teaching remains just as necessary for us. Some of us remember a past far removed from the Lord, while others grew up in a Christian home. But in reality, we all share the same story. We were all separated from God. We all needed mercy, and none of us could save ourselves by our own strength. La Biblia deja claro que todos llegamos a Cristo de la misma manera, por gracia. Nadie puede decir que merecía la salvación, porque todos dependíamos del amor inmerecido de Dios. Esa verdad nos mantiene con los pies en la tierra y nos recuerda que todo lo que somos se lo debemos únicamente al Señor. The Bible makes it clear that we all come to Christ in the same way, by grace. No one can say they deserved salvation because we all depended on God's undeserved love. This truth keeps us grounded and reminds us that everything we are, we owe solely to the Lord. Cuando olvidamos de dónde nos sacó Dios, el orgullo comienza a ocupar el lugar de la gratitud. Empezamos a compararnos con los demás. Nos volvemos más críticos y perdemos la compasión por quienes todavía no conocen a Cristo. Sin darnos cuenta, dejamos de mirar la cruz y comenzamos a mirarnos a nosotros mismos. When we forget where God brought us from, pride begins to take the place of gratitude. We start comparing ourselves to others. We become more critical, and we lose compassion for those who don't yet know Christ. Without realizing, we stop looking at the cross and start looking at ourselves. Pero cuando recordamos que un día también nosotros estábamos perdidos, nuestro corazón vuelve a llenarse de humildad. Y donde hay humildad, florece la gratitud. Entonces, servir al Señor deja de ser una obligación para convertirse en un privilegio. Le obedecemos no porque tengamos que hacerlo, sino porque amamos a aquel que nos salvó. But when we remember that we too were once lost, our hearts are filled with humility again. And where there is humility, gratitude flourishes. Then serving the Lord ceases to be an obligation and becomes a privilege. We obey Him, not because we have to, but because we love the one who saved us. Imaginemos a una persona que ha sido rescatada de un incendio. Lo normal es que nunca olvide a quien arriesgó su vida para salvarlo. Cada vez que recuerde aquel momento sentirá gratitud.
Eso es exactamente lo que Pedro quiere producir en nosotros. Cuando recordamos de dónde nos sacó Dios, la gratitud vuelve a ocupar el lugar del orgullo. Imagine someone who's been rescued from a fire. They would likely never forget the one who risked their life to save them. Every time they remember that moment, they will feel gratitude. That is exactly what Peter wants to produce in us. When we remember where God brought us from, gratitude once again takes the place of pride. Para concluir, hermanos, si esta mañana solo recordáis una idea de todo lo que hemos meditado, me gustaría que fuera esta. Nuestra verdadera identidad no está en lo que hacemos, sino en aquel a quien pertenecemos. Todo lo demás puede cambiar. Cambian las circunstancias, cambia la salud, cambia el trabajo e incluso cambia la opinión que los demás tienen de nosotros. Pero si estamos en Cristo, seguiremos siendo su pueblo, hoy, mañana y por toda la eternidad. In conclusion, brothers and sisters, if this morning you only remember one idea from all we have meditated on, I would like it to be this. Our true identity is not in what we do, but in the one to whom we belong. Everything else can change. Circumstances change, health changes, jobs change, and even the opinions others have of us change. But if we are in Christ, we will continue to be His people today, tomorrow, and for all eternity. Al comenzar esta predicación nos hicimos dos preguntas muy sencillas. ¿Quiénes somos? Y la otra pregunta, ¿para qué nos ha salvado Dios? Pedro ha respondido con claridad. Somos un linaje escogido, no porque fuéramos mejores que otros, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Somos un real sacerdocio, con libre acceso al Padre por medio de Jesucristo. Somos una nación santa, apartada para reflejar el carácter de Cristo. Y somos un pueblo adquirido por Dios, comprado no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de su Hijo. At the beginning of this sermon, we asked ourselves two very simple questions. Who are we, and what has God saved us for? Peter has answered clearly. We are a chosen race, not because we are better than others, but because God has mercy on us. We are a royal priesthood with free access to the Father through Jesus Christ. We are a holy nation set apart to reflect the character of Christ. And we are a people acquired of God, purchased not with gold or silver, but with the precious blood of His Son. Pero todos estos privilegios tienen un propósito. Dios no nos dejó en este mundo simplemente para esperar al cielo. Nos dejó aquí para que otros puedan conocerle, para anunciar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y para reflejar con nuestras palabras y con nuestra manera de vivir la transformación que Él ha producido en nosotros. But all these privileges have a purpose. God did not leave us in this world simply to wait for heaven. He left us here so that others might know Him, to proclaim the wonders of Him who called us out of darkness into His marvelous light, and to reflect with our words and our way of life the transformation He's worked in us. Mañana muchos volveremos a nuestro trabajo o a nuestras vacaciones. Otros estaremos con nuestra familia, con nuestros vecinos o con nuestros amigos. Quizás nadie nos pregunte qué hemos escuchado hoy en la iglesia, pero todos podrán observar cómo vivimos. Ahí comienza nuestro testimonio. Y cuando el Señor abra una oportunidad, también podremos hablar de Cristo, porque el Evangelio se anuncia con una vida transformada y con unos labios que no se avergüenzan de su Salvador. Tomorrow, many of us will return to our work or our vacation. Others will be with families, our neighbours or our friends. Perhaps no one will ask us what we heard in church today, but everyone will be able to see how we live. That is where our witness begins. And when the Lord opens an opportunity, we too will be able to speak of Christ, because the gospel is proclaimed with a transformed life, but with lips that are not ashamed of their Saviour. Quisiera terminar volviendo al pensamiento con el que comenzamos en esta mañana. El mundo intentará decirnos quiénes somos. Nos definirá por nuestra profesión, por nuestra edad, por nuestros éxitos, por nuestros fracasos o por la opinión de los demás. Pero Dios ya ha dicho quiénes somos. Somos parte de su pueblo. Hemos sido escogidos por gracia, comprados por la sangre de Cristo y llamados de las tinieblas a su luz admirable. I'd like to conclude by returning to the thought with which we began this morning. The world will try to tell us who we are. It will define us by our profession, our age, our successes, our failures, or the opinions of others. But God has already said who we are. We are part of His people. We have been chosen by grace, purchased by the blood of Christ, and called out of darkness into His marvelous light. Y que esa sea
siempre nuestra verdadera identidad y que, al vivir cada día conforme a ese llamamiento, quienes nos rodean puedan descubrir que pertenecemos a Jesucristo. En nuestra vida señales siempre hacia Él y que, al final, la admiración nunca recaiga sobre nosotros, ni sobre una iglesia, ni sobre una denominación, sino únicamente sobre nuestro Señor y Salvador. May that always be our true identity, and may those around us, as we live each day according to that calling, discover that we belong to Jesus Christ. May our lives always point towards Him, and may admiration never fall upon us, nor upon the church, nor upon a denomination, but solely upon our Lord and Saviour. Al principio de esta predicación hablábamos de aquella expresión que tantas veces utilizamos, el pueblo evangélico. Después de meditar este pasaje, creo que todos estaremos de acuerdo en que lo importante no es cómo nos llamen los demás. Lo verdaderamente importante es que Dios pueda decir de nosotros: ese es mi pueblo. Y si somos su pueblo, vivamos como su pueblo, para que el mundo conozca al Rey al que pertenecemos. A Él sea toda la gloria. At the beginning of this sermon, we spoke of that expression we use so often, the evangelical people. After meditating on this passage, I believe we will all agree that what matters is not what others call us. What truly matters is that God can say of us, "That is my people." And if we are His people, let us live as His people, so that the world may know the King to whom we belong. To Him be the glory. Amen. Thanks for this wonderful message. We are people of God. Gracias por este mensaje esta mañana. Somos el pueblo de Dios, ¿no? Let us stand up to sing our last hymn. Así que nos ponemos de pie y vamos a cantar nuestro último himno. We are the people of God. Este himno es Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios.
invite Eli to pray for us. Ahora damos paso a nuestra pastora Eli para cerrarnos en oración. Oh Señor, que tu bendición sea acá sobre tu pueblo, como hemos escuchado hoy. Que tu gracia nos inunde, Señor. Que tu amor nos cubra y que en nosotros esté el deseo de proclamar tu gloria y tu poder, Señor, tu salvación, Señor. Oh Dios mío, que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. Guárdanos en esta semana y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Heavenly Father, Lord, we thank you for this morning. Lord, what truth and hope that we have because we follow such a wonderful Savior, your Son who came to die in our place so that we can have life and life to the full. Lord, we thank you that we know who you are and we can know you more and we can grow by grace because of your Spirit working in our lives and you speak to us through your word, Lord. Thank you that we are your people, that you've covered us in your blood and with your mercy and your grace, Lord, and you ask that we be faithful to you and that we be your testimonies in this world, that many more people could come to know your love because we have expressed love to them because you have first loved us. Lord, may we be bold and courageous in our testimony, that we be salt and light in this very broken, very dark world, Lord, because you are the Lord over all and you are the Lord over everything and everyone that you created, Lord. Pray for this week, Lord, as we go out, that you would protect us and be with those that could not be with us this morning, and may you continue to bless our lives and our families. In your name, amen. So you are all invited for coffee and tea. Have a fellowship with us. Ya hemos terminado como siempre. Tenemos café y té y tiempo para unirnos. Gracias. Buen día. Remember the meeting, huh?